universo mecánico. La cantidad de movimiento de un objeto es igual a su masa por su velocidad. Cuando no actúa ninguna fuerza exterior sobre un sistema, la cantidad de movimiento total es constante. Este principio se llama principio de la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación del momento. Uno de los efectos del proceso a Galileo fue expulsar la revolución científica de Italia, que fue a parar en definitiva a la persona de Isaac Newton en Inglaterra. Pero en su camino hacia el norte se paró en Francia un cierto tiempo para visitar a René Descartes. No he dicho mucho sobre él hasta ahora, porque no quería poner el carro delante del caballo. Descartes sabía mucho de líneas rectas. Eso quizá no les parezca gran cosa. Pero ello condujo al invento de las coordenadas cartesianas, llamadas así en su honor, aunque no las inventó él. Y al principio de la inercia, que Galileo no consiguió solucionar completamente. Descartes, además de gran científico, era optimista. Pensaba que llegaríamos a entender todo lo que necesitábamos saber en solo unos años si seguíamos unos cuantos principios racionales que, por supuesto, él estaba preparando para nosotros. Una cosa que hemos de reconocer en Descartes es la idea del universo mecánico. Es decir, un universo que cumpliese inexorablemente su destino siguiendo ciertas leyes mecánicas precisas, que funcionase igual que un reloj o como uno de esos exquisitos juguetes mecánicos que por aquel entonces solían fabricar. Pero la analogía fallaba en un aspecto muy importante. Al reloj había que darle cuerda de vez en cuando, y Descartes no quería una intervención semejante por parte del creador de su universo. Así que necesitaba algún principio que mantuviera al universo funcionando para siempre. Y dio con la idea de que la cantidad total de movimiento en el universo era una cantidad fija. Si un cuerpo reducía su velocidad y se paraba, otro se aceleraría y comenzaría a moverse. Esa idea se convirtió de hecho en la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Y ese va a ser nuestro tema para hoy. Estos hombres viven según ciertas leyes, algunas veces al margen de los estatutos de la ciudad y condado de Los Ángeles con respecto al juego, pero siguiendo siempre cierta ley de la mecánica clásica. Se ganan la vida con el arte y la ciencia del billar americano. Pero ni todos ingresan en la Academia de Billar La Tiza para ilustrar las leyes de la conservación del movimiento. Ni tampoco todos aprecian aquí el hecho de que tanto si pierden como si ganan, la mecánica clásica es la que gobierna el juego del billar. La mayoría de ellos bajan las estrechas escaleras de la tiza para dar unas tacadas o para beneficiarse de la experiencia de otra manera. Pero lo más probable es que, cuando se aplican correctamente ciertas leyes de la física, todos aprecian aquí completamente los efectos. Por supuesto, así como la bola de billar puede obedecer perfectamente esas leyes, los principios que la sustentan no se originaron en la Academia de Billar La Tiza. Algunos de esos principios, como el propio juego de billar, tuvieron su origen en Francia. Como cualquier joven de la católica Francia de principios del siglo XVII, René Descartes llegó a amar la ornamentación de las matemáticas como una obra de Dios. Amaba el poder de una discusión cuidadosamente razonada y el sentimiento glorioso cuando se podía entender un concepto en su totalidad. Pero Descartes vivió en un tiempo en el que, al igual que ahora, las glorias de Dios y el poder de la razón no iban siempre en perfecta armonía. En 1600, cuando Descartes, con solo 4 años, acababa de empezar a acomodarse a la Europa que le rodeaba, un monje erudito llamado Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, entre otras razones, por sus creencias en el sistema copernicano del universo.
Descartes, de hecho, era como Galileo un copernicano, pero de modo distinto a Galileo, que fue juzgado en Roma por expresar sus ideas ante todo el mundo. Descartes ocultó la publicación de opiniones semejantes cuando contradecían la opinión de la Iglesia. Descartes es recordado por algunos eruditos como un cobarde hipócrita y por otros como un sincero, devoto y leal católico. Y en cuanto al mismo Descartes, probablemente recordaría lo que le había sucedido a Giordano Bruno. De todas formas, Descartes fue el primero en enunciar este principio. La cantidad total de movimiento en el universo es constante. Si un cuerpo no es interferido, se moverá a velocidad constante en línea recta. Esa es la ley de la inercia. Era una idea de Galileo perfeccionada por Descartes. Pero cuando un cuerpo choca con otro, no solo separa, transmite su movimiento a los cuatro cuerpos. La cantidad total de movimiento se conserva. Aunque Descartes fuera el primero, la esencia de su cantidad de movimiento, de hecho, fue expresada mejor por Isaac Newton. Siendo tan polémico como era, se duda que Newton retara a algún colega a jugar al billar. Sus retos eran solo al intelecto. Ninguna de sus expresiones fue más poderosa y emocionante que la de su idea de la cantidad de movimiento. En su obra clásica Principia, escribió: el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza aplicada. Y se produce en la dirección de la línea recta en la que se ha aplicado la fuerza. Newton utilizó la palabra movimiento para significar la cantidad de movimiento, o en términos modernos, la velocidad de un cuerpo multiplicada por su masa. Newton, en su propio campo, prefirió expresar la mayor parte de sus convincentes ideas con ayuda de la geometría clásica, utilizando figuras geométricas y cocientes entre cantidades. Pero era lo suficientemente experto como para saber que sus leyes se podían expresar mediante ecuaciones diferenciales. Conforme a la segunda ley de Newton, la fuerza aplicada es igual al ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. La segunda ley de Newton, emocionante, convincente, una idea con enorme impacto en todo el universo. Las interacciones alrededor de esta mesa son temas complejos de ciencia social. Sin embargo, las interacciones sobre esta mesa son de naturaleza puramente física y relativamente fáciles de explicar. Una vez más, según Newton, la cantidad de movimiento de una simple partícula de masa definida es igual a m por v. Y la variación de la cantidad de movimiento se puede expresar mediante una ecuación diferencial. La fuerza es el ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. Por supuesto, si no actúa ninguna fuerza, su derivada es igual a cero. Por lo tanto, el vector p es constante, lo cual significa que el movimiento del objeto es constante. Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza continuaría moviéndose a la misma velocidad en línea recta. Es la primera ley de Newton, la ley de inercia. Pero cuando las bolas de billar chocan, cada bola aplica una fuerza instantánea a la otra bola, causando un cambio en su cantidad de movimiento. Aquí entra en acción la tercera ley de Newton. Las fuerzas que las bolas se aplican entre sí son iguales y opuestas. El cambio en la cantidad de movimiento de una bola es, por tanto, igual y opuesto al cambio en la cantidad de movimiento de la otra bola. La cantidad de movimiento total del conjunto de las dos bolas no cambia en absoluto. Es constante. En realidad, esta nueva ley no solamente se aplica cuando chocan dos bolas, sino cuando lo hacen un número cualquiera de ellas. Y no solamente a las bolas de billar, igualmente es aplicable a todos los átomos que las componen. E incluso a las partes internas de cada átomo, electrones, neutrones y protones, hasta el último componente de la propia materia,
siempre se conserva la cantidad de movimiento. Pero hay una forma más fácil de ganar en este juego que seguir la pista a los innumerables electrones, protones y neutrones de cada bola de billar. Aunque cada una de ellas esté compuesta por átomos y partes más pequeñas del átomo, aplicándose fuerzas iguales y opuestas entre sí, cada bola se comporta como si fuera un único cuerpo con toda su masa concentrada en un único punto. Ese punto se llama centro de masa, y en esta situación es una de las ideas más explosivas de la física. El centro de masa es el punto en el que hay que fijar la atención cuando se calcula la velocidad y la aceleración de un cuerpo compuesto. Cuando ninguna fuerza externa neta actúa sobre un sistema compuesto, independientemente de lo que suceda en sus componentes, el centro de masa del mismo continúa moviéndose con velocidad constante en línea recta. Al deducir su segunda ley, Newton pudo haber imaginado un conjunto de cuerpos compuestos no necesariamente en contacto uno con otros, dos cuerpos de masa casi igual, o quizá mejor todavía, dos cuerpos como la Tierra y la Luna. Newton sabía que actuaban fuerzas ocultas, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Recíprocamente, él pudo imaginar que sobre este sistema no actuaban fuerzas externas. Entonces el sistema no tendría aceleración. Su centro de masa se mueve con velocidad constante. Si el planeta arrastra a su luna, entonces la luna arrastra al planeta con una fuerza igual, pero de sentido contrario. El vector suma de las dos fuerzas y la derivada de la cantidad de movimiento de los cuerpos son ambos iguales a cero. Si la derivada de algo es igual a cero, ese algo es una constante, y esa constante, la suma de las cantidades de movimiento de todos los cuerpos, es una cantidad que se conserva. Es siempre la misma. Esta ley se aplica a 2, a 3 o a más cuerpos en todo el universo, pasado, presente y futuro. La pequeña nave espacial newtoniana es una nave de defensa en la nueva flota del universo mecánico. ¡Qué regordete! La nave newtoniana tal vez no sea la imagen de un sistema defensivo en la guerra de las galaxias, pero si se trata de mantener las leyes físicas del universo, ¿quién puede decir que no está preparada para esa tarea? Haciendo uso de la fuerza siempre que sea necesario, y desgraciadamente siempre lo es. Newtonia dispara un astroproyectil en defensa de las leyes del universo mecánico. Incluida también, por supuesto, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Newtonia retrocede. Esta acción y reacción no deben interpretarse como timidez ante el fuego. Al disparar, cuando el astroproyectil sale despedido, Newtonia retrocede porque la cantidad de movimiento total de cualquier sistema